¿Cómo lanzarte a hacer email marketing desde prácticamente cero? Y si además quieres hacerlo en un nicho muy competido como es el del coaching, te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Tienes un email, el podcast de email marketing. Hoy vamos a ver cómo empezar a hacer email marketing desde cero. Pero antes, recuerda, si te gustaría convertir tu web en un negocio rentable, pásate por pacovargas.es/regalo podcast y descárgate gratis mi pack Email Marketing de 0 a 100. Este pack totalmente gratuito incluye todo lo que necesitas saber para empezar desde cero con el ebook Los 5 pasos para implementar el email marketing en tu empresa en 5 días. Además, podrás copiar los secretos de otras empresas de éxito con el ebook 184 secretos de email marketing de 46 emprendedores en Internet. Un ebook que quizás habría que ir ampliando con secretos como los que el invitado de hoy nos va a contar. También en este pack incluyes la calculadora ROI de email marketing para que antes de hacer tus campañas tengas todo el control de los números, de la economía de tus campañas, saber qué retorno podrías llegar a esperar, cuál es el peor escenario, el mejor, incluso si a lo mejor lo que estás es cometiendo un fallo en tus precios. Y por último, yo también voy en el pack. Todos los días recibirás un consejo de email marketing listo para implementar en tu bandeja de entrada cada mañana. Y ahora sí, hoy tenemos en el podcast a una persona, bueno, yo tenía muchísimas ganas, de hecho, desde antes de empezar el podcast sabía que tenía que estar por aquí. Se trata de Alex García, un apasionado de la psicología, de cómo pensamos, de cómo sentimos, de cómo nos comportamos los seres humanos. Una persona que desde su página web alexgarcia.eu y su podcast Las pistas de la felicidad acompaña a personas en sus procesos de cambio y mejora personal a través del coaching y la inteligencia emocional y social. De esta manera mejora su autoestima y calidad de vida para que consigan cumplir con todos los objetivos y metas que se propongan. Además de todo esto, es encargado de turno junior de McDonald's y en el tiempo que le deja esta actividad y su familia es padre de un hijo. También, además, estudia psicología en la UNED. Yo no sé cómo le da la vida para tanto, se lo vamos a preguntar dentro de un momento. Pero esta, como digo, siempre esta es la presentación oficial, ¿no? Este es, digamos, lo que Alex yo creo que podría poner en el currículum, aunque es una persona muy especial y a lo mejor no pondría nada de esto. Es una persona que contagia una vitalidad brutal. Nos presentó pues una persona que es una conectora nata, que es Joana Ferrero. Un día me mandó un WhatsApp y me dijo, dice, tienes que ir al podcast de este chico. Y me mandó el enlace, las pistas de la felicidad. Entré a ver la entrevista que le habían hecho a Joana. De entrada ya la sintonía me enganchó. O sea, de hecho, tengo que decir que yo estoy suscrito a su podcast desde entonces y cada vez que oigo la sintonía me tiro media mañana con la sintonía. Pero me transmitió muchísima vitalidad. Tengo que decir además que no soy muy... Sí me gustan estos temas, pero no soy un apasionado de ellos. El único podcast que escucho sobre esta temática es el de Alex, porque lo transmite de una forma tan apasionada, tan que te llega, porque es imposible no estar semana tras semana, miento, semana tras semana no, ya día tras día, que también vamos a ver cómo uno le da la vida para sacar un podcast diario. Y sobre todo, pues te lo hace fácil, te lo hace de una manera que dices, bueno, pues creo que esto me lo creo, ¿no? Y no solo me lo creo, sino que además lo entiendo. Yo no sé si a Alex le pasará o le llegará mucho esta duda, pero a mí me cuesta mucho entender exactamente qué es el coaching. Pero bueno, ahora nos lo explicará y sobre todo también está aquí porque Alex está empezando a implementar el email marketing en su negocio desde cero, hizo recientemente un cambio de marca y ha aceptado venir aquí a compartir sus vivencias, experiencias y estrategias aquí en el podcast. Esto yo creo que es oro puro porque creo que es muy fácil cuando alguien viene con una lista de suscriptores potente, cuando ya ha pasado esa travesía del desierto de hacer crecer una lista de suscriptores y ya lo fácil es dar al botón de enviar y esperar un retorno de ello, ¿no? Así que muchas gracias, Alex, y muy bienvenido a este podcast. Tienes un email. No sé si me he dejado algo.
Muy buen momento, Paco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por haberme invitado a tu hogar digital, a tu podcast. Yo también tenía muchas ganas de pasar por aquí, ¿eh? Ya sabes, tenemos una conexión muy especial desde aquel día que has nombrado. Efectivamente, sí, Desde ese señor. día, wow, quedamos unidos, algo más que profesionalmente, diría yo. Y sobre todo, muchísimas gracias a todas las personas que nos están escuchando y que nos están regalando su bien más activo, que es el tiempo. Así que gracias de todo corazón, de verdad. Pues muchas gracias a ti, Alex, de verdad, porque, y es verdad, no lo he comentado en la presentación, pero tengo que decir que desde entonces tenemos una relación, pues, de ayudarnos, de confesarnos, y sobre todo de querer emprender cosas nuevas, que seguro que algo haremos, algo haremos. Yo lo tengo claro. Yo desde el primer día lo tengo claro. Dije, este tipo de persona es con la que yo montaría un negocio. Sí, señor. Muchas gracias. Yo te digo lo mismo. Además es una decisión complicada, así que yo creo que es un halago. Cuando alguien te dice eso es verdaderamente un halago. Bueno, Alex, vamos a entrar en materia. Vamos, venga, ¿Por qué vamos a darle caña. decidiste ser coach? Bueno, yo he hecho muchas cosas en mi vida, Paco. He hecho muchas cosas, de verdad. Yo soy un defensor muy profundo del hacer, de verdad, del hacer. Es muy importante hacer. Tenemos miedos de todo, básicamente. Podemos tener miedos de todo. Y una gran parte de ese miedo en nuestra mente también tiene que ver con el miedo a fracasar, con el miedo al fracaso, a que se rían de nosotros, a hacer el ridículo, a no cumplir las expectativas, no solo de los demás, sino también las nuestras. Así que yo soy un profundo defensor del hacer. Yo he hecho muchas cosas de verdad en mi vida. Estudié informática de gestión de empresas, lo cual supuso un punto de inflexión en mi vida porque socialmente hablando hice los mejores amigos que jamás podría tener una persona, cerca de 10 o 12 personas que yo les llamo mis bandidos, que son las personas que me han acompañado a día de hoy, que me felicitan y que se meten conmigo y tal. Pero en el plano profesional, en el plano de la formación académica, digamos que fracasé estrepitosamente y ahora contaré por qué, debido a una inadecuada gestión emocional, algo que deberían o deberíamos aprender desde pequeñitos y no nos enseñan, ¿no? Así que estudié informática de gestión, lo dejé, luego escuché un poco esa vocecita mía que tenía algo de interés por la música, yo era DJ en esa época, era productor musical y decidí estudiar formación profesional en sonido, hice un máster en sonorización, además dejé todo, me fui de casa, me fui a Granada, dejé a la que actualmente es mi mujer, que ha sido mi novia de toda la vida, dejé todo para irme a estudiar lo que yo creía que era una vocación. Y en cierta manera sí que era una vocación, porque mira, a día de hoy estamos haciendo un podcast, tiene que ver con el sonido. Y estudié, ya te digo, un máster en sonorización para espectáculos, grabación en estudio, postproducción musical. Y cuando terminé, incluso me salió trabajo. Me ofrecían salir de gira con el barrio, ser técnico de monitores del barrio. Pero llegó un punto de mi vida en el que tenía que decidir si formar una familia o tirarme a la carretera a hacer conciertos y espectáculos. Así que decidí quedarme en McDonald's. Además, fue todo incluso antes de la grandiosa crisis que asoló este país, ¿no? Y digamos que fue una decisión correcta. A día de hoy soy emprendedor, como tú bien has dicho, me he metido en todo lo que es el mundo del desarrollo personal y ahí viene el por qué estudié coaching. Pero digamos que de alguna forma ese ha sido mi background profesional, hasta que llegué al mundo del desarrollo personal. ¿Dónde decidí hacerme coach? Para que todo el mundo que nos está escuchando lo sepa, yo tengo una idea muy clara del coaching. El coaching es una herramienta. Para mí a día de hoy aún no es una profesión. Lo podrá ser, podrá haber personas que piensen así, yo las respeto, pero no creo que esté homologada como una profesión porque no hay un sustento, no hay un respaldo, no hay un cimiento como otras profesiones que lo respalden. Sí que es verdad, y eso es lo maravilloso que tiene hoy en día el mundo online, de que salen profesiones y podemos aplicarlas desde el minuto cero. Y el coaching, digamos que es una herramienta más dentro de todo lo que son los procesos de cambio. Y a eso me dedico yo, a los procesos de cambio. El coaching, al igual que la PNL, la inteligencia emocional y cualquier herramienta que tenga que ver con los procesos de cambio, es eso, es una herramienta que trabaja lo que es la mentalidad o cómo pensamos, cómo sentimos y por ende cómo podemos llegar a actuar. Eso es lo bonito del coaching. Así que para que todo el mundo lo entienda, el coaching no deja de ser una herramienta donde yo me siento como una persona y aplicando una serie de herramientas, de metodologías, de técnicas, se puede profundizar en lo que esa persona piensa. Cuando una persona regula y optimiza lo que piensa, eso lo puede transformar en acciones. Ojo, antes de las acciones viene una parte muy importante, que es la emoción, es el proceso activador. Por eso es tan importante atender a las emociones, porque es la energía que nos lleva a la motivación y que nos lleva a la acción. Así que por eso decidí ser coach. Un buen día nos ofrecieron un coach en el trabajo
Y todo el mundo estaba en esa fase de negación. Yo no necesito un coach en mi vida, decíamos todos los compañeros. ¿Para qué viene un coach? Tiene que cambiar el jefe, tiene que cambiar los empleados, tiene que cambiar mi mujer, tiene que cambiar mi vecino, pero yo no tengo que cambiar si yo lo doy todo en mi trabajo. ¿Cómo voy a ser yo el que tiene que cambiar? Yo no quiero un coach. Pero ese coach a mí me cambió la vida. Yo fui la persona que más tralla, que más imposible le hizo la labor a esa persona durante toda esa semana. Pero sin embargo, esta semana, o sea, esa persona, al final de la semana me dijo, has sido uno de mis mejores clientes. Y dije, wow, ¿por qué? Y me dijo, porque eres la típica persona que necesita esto más que nadie, pero aún no lo sabe. Así que te voy a recomendar una serie de libros si me envías un correo. Ahí lo dejó el hombre. Yo tenía que ser el que enviara ese correo. Así que le mandé un correo, me proporcionó una serie de libros y eso, junto con la venida de mi hijo, lo cambió todo. Con la venida de mi hijo yo me asusté, porque dijo, wow, yo soy esa frase tan manida que hay en el mundo del desarrollo personal, que casi nadie sabe lo que significa de la mejor versión de mí mismo. Yo soy la mejor versión de mí mismo y me asusté. Y dije, wow, aquí tengo una herramienta del cambio que me puede ayudar. Y a partir de ahí dije, wow, esto es lo mío. Esta es mi vocación. Estas son una serie de herramientas que yo necesito para, ojo, colaborar con toda la persona que quiera colaborar en un proceso de cambio. Y hasta el día de hoy, hasta el podcast de las pistas de la felicidad, hasta el mundo del emprendimiento y hasta conocer, que es una de las cosas más bonitas que tiene mi trabajo, personas como tú, Paco. Pues extraordinaria historia. Ya, a mí me ha quedado clarísimo, pero me has dejado, antes de entrar en las pistas de la felicidad, me ha quedado la duda. ¿Qué libros fueron esos? Bueno, que yo recuerde fue un libro que para mí es de cabecera, Paco. Yo ya lo verás luego a continuación cuando hablemos sobre las pistas de la felicidad, si es verdad que vamos a hablar sobre ello, pero yo creo que hay libros que te cambian la vida y tienen que venir en el punto en el que te encuentres. Para mí fueron los 7 hábitos de la gente altamente efectiva de Stephen Covey. Ese es un libro que parte de lo más básico, de lo que ya te he dicho, la mentalidad, los paradigmas, el cambio de paradigma y termina por acciones de productividad. Pero ¿de qué le puede servir a una persona pasar a la acción, entrar de lleno en su plan de acción, cuando aún está en esa fase de negación? O incluso en la fase más bonita que tiene el proceso de cambio, en la fase de ambivalencia, de decir, quiero cambiar, pero no sé cómo, o no me fío, o no me inspira confianza esto. Ese proceso de ambivalencia en el que el discurso del cambio y el discurso de la resistencia, del mantenimiento, nos bloquea de alguna forma, es en ese punto cuando tiene que llegar un libro. Y en ese momento pues llegó el de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Luego vinieron más, vinieron libros sobre autoestima, vinieron libros sobre productividad, pero para mí, digamos que fue un punto de inflexión, Stephen Covey. Pues muy, muy interesante, muy buen libro, por cierto, muy citado y muy mal citado muchas veces, porque se otorgan citas de Covey a personas A todo. que citan a Covey, sí, sí, y son muchas son de él, ¿no? Y la verdad es que un libro, vamos, yo no sé lo que habrá vendido ese libro, pero vamos, que un libro es verdad que Millones, te tiene que millones. llegar en el momento, eso Sí, también es verdad, porque yo es sí. un libro que he recomendado mucho en muchas ocasiones, pero si la persona que lo tiene que recibir no está en el momento, es un libro que puede pasar desapercibido por la vida de muchas personas. Mm. Alex, a mí me hablas de cambio. Hay cosas que me estás diciendo que me han resonado muchísimo, ¿no? Esa resistencia, ¿no? Yo de hecho, soy de los que pienso que creo que a lo mejor un coach me podría ayudar en muchas cosas, pero pienso, jo, qué mal coachee sería yo, ¿no? El, no, hombre, Qué pero va, madre mía, qué va, qué va. pero la cuestión es que estos procesos de cambio que generan muchísima tensión y a los que hay que atreverse a enfrentarse, yo creo que tienen mucho que ver con realmente la eterna o permanente, más bien, búsqueda de la felicidad, ¿no? Yo, además, esta frase ahora me resuena a ti diciéndolo en el podcast, pero es verdad que cada vez que lo dices, a mí lo que me viene a la cabeza es cómo realmente cuando uno aspira a algo, en realidad, en el fondo, en el último fondo, el último motor de todo eso es la búsqueda de esa felicidad, ¿no? ¿Eso tiene que ver con eso que tú llamas las pistas de la felicidad? Sí, sí que tiene mucho que ver, Paco, porque como tú bien dices, el proceso de cambio se tiene que hacer con mucho cariño, ¿eh? Con mucho cariño, con mucho respeto y sobre todo desde el punto de vista de estas herramientas, que no son herramientas directivas, ¿vale? Para mí es muy importante esto. ¿Todo el mundo puede ser coach? No, todo el mundo puede aplicar ciertas técnicas de coaching, pero para ser coach o para hacer coaching,
uno debe de prepararse también para evitar ser directivo de cierta manera. ¿Por qué? Pensadlo conmigo, chicos, chicas, que nos estáis escuchando. Os viene una amiga o un amigo que acaba de tener una pelea brutal con su pareja y se ha separado de ella. Después de 10 o 15 años se ha separado de ella. ¿Qué es lo primero que hacéis? ¿Le dais un consejo? Le damos un consejo a ese amigo. Sí, es natural, queremos ayudar, está en nuestra naturaleza. Bueno, pues una de las cosas que yo hago todos los días es aplicar ejercicios que retengan esa primera intuición, esa primera acción. Por eso, cuando hablamos de las pistas de la felicidad, se hablan de pistas. No hay recetas en los procesos de cambio. No a nivel holístico, no a nivel global, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque cuando creamos una receta, y si no, podéis iros a vuestro botiquín, al botiquín de vuestra casa, y coger el prospecto de una receta. Está la posología de cómo se debe de aplicar. Es que tienes que hacer esto, porque tienes que enfocarlo de esta forma y serás más feliz. Porque yo he leído en Facebook que dentro de ti tienes todo lo necesario para superar este momento y tal. De acuerdo, la posología está muy bien. Y los beneficios de ese medicamento y de ese consejo están muy bien. Pero, ¿qué es lo siguiente que te vienen? ¿Los efectos secundarios? ¿Te vienen los efectos secundarios? Claro que sí. No conocemos los efectos secundarios de ese medicamento y hay que conocerlos. Por eso es el punto en el que está esa persona y por eso hay que tratarlo con cariño, porque a lo mejor esa persona no está en ese punto. Lo único que necesitas es que la escuches, lo único que necesitas es que permanezcas a su lado y de ella sola saldrá el pedirte ayuda. Es muy interesante esto del concepto de ayuda, ¿eh? La psicología científica ha hecho grandes avances y grandes estudios, sobre todo la neuropsicología, en todo lo que tiene que ver con el concepto de ayuda, ¿no? Entonces yo te decía, y parece ser que ahí me iluminó algo, porque no hablé de los consejos de la felicidad, sino de las pistas. Las recetas tienen efectos secundarios, pero cuando tú adviertes pistas, cuando una persona te llega y te habla de un caso particular que a ella, sin ningún tipo de consejo, sin ningún tipo de medicación, sin ningún tipo de posología, cuando te habla de pistas, tú puedas entrar ya en sintonía con esa persona y en conectar con esa persona. Y esa pequeña pista, ese pequeño rastro, agregarlo a tu experiencia vital. Y con tu formación, con tu proceso, con tu momento en el que estés, incluso con la gestión emocional que tengas, tú solo lo implantarás. Es cierto, tienes razón, hay bloqueos, hay momentos en los que uno no sabe cómo implantarlo y para eso está la ayuda de profesionales de todo este sector. Pero son pistas, son acciones cotidianas en tu día a día que implementándolas de la forma adecuada, que tú creas la adecuada, te pueden ayudar en tu privada y personal búsqueda de la felicidad. Teniendo en cuenta también que la felicidad es algo subjetivo. ¿De acuerdo? Es algo abstracto que puede crear mucha frustración. Más bien debería ser esa búsqueda continuada en pequeñas dosis de alegría que en un momento te digan, jo, hoy realmente ha sido un día muy feliz. Por eso son pistas, Paco, básicamente. Yo creo mucho en este Eh, concepto, en pistas. Te voy a hacer una pregunta, pero me imagino la respuesta después de esto que has dicho. Y es que después Bueno, de casi 200 episodios de tu podcast, ¿cuáles son esas pistas de la felicidad? O ya sé que para cada uno, has dicho que para cada uno es algo subjetivo, pero ¿hay un pozo común? ¿Algo que sí que pueda lo hay. servir para todos? Sí que lo hay, sí que lo hay. Ya yo no me centraría en la psicología del sentido común, que tiene mucho que ver con todas estas herramientas, sino yo me enfocaría un poco más a la psicología más científica, a la psicología que ha estudiado eso en profundidad y a través de una metodología que se pueda medir de alguna forma en concreto, si es que se puede medir de alguna manera la felicidad. Mira, hay un psicólogo, yo hablo mucho de él en mi podcast, que se llama Martin Seligman, es la persona Ujú. que estudió el miedo aprendido, la indefensión aprendida. Esta persona se centró debido a su vida personal, volvemos a la vida personal, debido a una profunda crisis y depresión que sufrieron sus familiares más directos, entre ellos su madre. Su madre, la madre de este doctor, fue una persona que sufrió una crisis depresiva durante gran parte de su vida. Fueron cerca de 20 o 30 años de depresión. Entonces esta persona estaba muy, personalmente, muy ligada al tema de la infelicidad y estudió en un primer momento todo lo que nos podía llevar a la infelicidad, estudió emociones relacionadas con la infelicidad y la frustración, como la depresión, como el miedo, y estudiando todo esto, luego cogió todo este contenido y lo llevó a la psicología positiva, tan denostada hoy en día. Pensamos que la psicología positiva se encarga de algo así como Mr. Wonderful, de levantarte y sonreír y cantar como una película de Disney, no.
La psicología positiva no estudia todo esto, estudia todas esas habilidades y capacidades que tiene el ser humano para proyectarlo en un plan de acción que nos ayude en nuestra búsqueda de la felicidad. Porque al final el ser humano lo que quiere es estabilidad emocional, quiere felicidad. Entonces Martin Seligman, una vez que tenía todo esto, empezó a estudiar qué es lo que hacía a las personas felices. Por ejemplo, en una ocasión repartió un cuestionario donde valorara una persona ciertos ítems. Es un cuestionario tipo Likert, básicamente. Pues imagínate, son esos cuestionarios que aparecen 5 puntitos abajo y dicen muy en desacuerdo, ni fu ni fa, acuerdo y muy en acuerdo, ¿no? Entonces eso le daba una valoración y al final toda esa numerología llegó a la conclusión de que de media las personas tenían una valoración subjetiva de felicidad de un 7. Y curiosamente, el 7 es ese punto intermedio, ¿vale? Lo podemos demostrar de muchas formas, pero es ese punto intermedio emocional en el que sí, somos felices, pero no alcanzamos esa definición definitoria o decisiva de la felicidad, ¿no? Y una de las cosas que estudiaba Seligman es qué es algo que nos hacía muy felices. Y curiosamente, y por eso hablo también de inteligencia social, una de las cosas que más felices hace al ser humano es el entorno familiar, su unidad familiar, la unidad familiar más cercana. Eso sería una pista brutal de felicidad, Paco. Cuando yo pregunto a mis entrevistados, de hecho a ti te lo pregunté de cierta manera, hablan casi de todas sus pirámides, de todos sus estratos de la pirámide de Maslow. Hablan de una seguridad, primero, cuando yo les pregunto, ¿qué deseas para ser feliz? No te responden a eso, pero subjetivamente ya te están diciendo que ellos tienen en cuenta que tienen esas necesidades de mantenimiento, de supervivencia, necesidades básicas, necesitan salud, pero luego cuando ya van subiendo y ya tienen algo que comer, dónde dormir, tienen un trabajo, tienen poder adquisitivo para afrontar su día a día, ya van subiendo a esas escalas donde ya es más complicado aspirar a la felicidad. Y dicen, bueno, también necesito libertad, libertad, de alguna forma sentirme libre. Eso tiene mucho que ver con pistas de la felicidad, pero al final siempre van a lo mismo, los míos. Necesito tiempo con los míos. No tiene por qué ser una familia, aunque Seligman habla de que sí, de que tiene que tener esa unidad familiar. Pero cuando tú estás en una sociedad, en un colectivo y tu sensación de pertenencia y de afiliación está bien correspondida, esas personas es muy raro que no den una valoración alta positiva a su sensación de felicidad. Así que yo te diría que casi 200 episodios después de estudiar sobre psicología positiva, después de preguntar a emprendedores, que ojo, la vida del emprendedor es muy jodida para preguntar por la felicidad, ¿eh? Ya lo sabrás mejor que nadie, sobre todo todas las personas que te estén escuchando. Ser emprendedor es muy jodido para decir, jo, yo soy feliz, wow, ¿a qué costa? ¿Qué precio estoy pagando para ser feliz? Pero yo te diría que eso, la unidad familiar, ese sentimiento de pertenencia. Estamos socialmente predispuestos a estar unidos, a estar en congregaciones. De hecho, nuestra supervivencia depende de ello. Así que yo te diría que tras 200 episodios, después de cubrir esas necesidades básicas, las personas aspiramos a esa unidad familiar, a ese contorno, a ese entorno social. Has mencionado lo de las frases tipo Mr. Wonderful. ¿Qué suponen estas frases para el mundo del coaching? ¿Le dañan? ¿Ayudan? Porque, claro, yo tengo mi muro de Facebook inundado de este tipo de frases. Muchas veces hay un coach detrás, pero claro, a veces hay ver los comentarios de muchas de esas publicaciones y es, bueno, sí, pero tal, o incluso críticas. ¿Qué suponen? Es decir, ¿hay algo detrás de esas frases? Bueno, Paco, al igual que los libros, una frase también debe llegar en un momento adecuado. Eso sí es verdad. Yo diría en esta ocasión, yo diría como Paracelso. Paracelso era un boticario de los primeros años antes de Cristo, no sé si era del 100 o el 200 antes de Cristo, y decía que el veneno se encontraba en la dosis. El veneno siempre va a estar en la dosis. De hecho, en la gestión emocional, lo bonito es que tan deteriorante para una persona puede ser el estar profundamente depresivo a estar profundamente alegre, estar en un estado de júbilo total, ¿no? Yo creo que como definición general te diría que dañan más que benefician. Dañan a la figura de todas las personas que estamos tras un proceso de cambio. Porque se nos etiqueta, y eso en cierta manera es bueno, nos manejamos a base de categorizaciones, se nos etiqueta de alguna forma a todas las personas que trabajamos en esto como motivadores, ¿de acuerdo? Yo concibo muy especialmente la motivación extrínseca porque tengo una profunda fe en la motivación intrínseca. Y que una persona, imagínate, todas las personas que nos estén escuchando ahora,
que a lo mejor no se encuentran motivados de alguna manera. Eso no quiere decir que no sepan de aquí a dentro de 3 o 4 días cómo motivarse o cuál es esa motivación de la que necesitan como gasolina emocional para seguir avanzando en todo lo que quieren conseguir. Pero cuando tú no estás en ese punto, en esa gestión, y te llega una frase de ese tipo, uno de los primeros golpes más letales a los que ataca es a la autoestima, Paco. Y somos pura autoestima. Aunque nos consideremos personas muy racionales, somos emoción pura. Y eso es bueno, porque la emoción nos lleva a la acción, casi siempre. Si no, plantéatelo desde este punto de vista. Cuando estamos tristes, olvidamos todo lo demás, solo pensamos en nosotros. Y eso es bueno, porque de ahí depende nuestra supervivencia. Cuando estamos irascibles, la sangre va hacia nuestras articulaciones, hacia nuestras extremidades, porque o bien saldríamos corriendo, o bien golpearíamos algo, o a alguien, esperemos que no. Pero la emoción es muy importante y golpear a esa parte emocional de nosotros es muy peligroso porque puede hacer el efecto contrario, el efecto rebote, desmotivar. Ojo con las frases motivacionales porque también deberían llevar receta, también deberían llevar contraindicaciones. Así que a tu pregunta yo respondería que dañan de alguna forma toda esa labor en los procesos de cambio que tenemos las personas que nos queremos dedicar a ello, que nos dedicamos a ello. Y te diría más, yo considero que, bueno, Facebook está lleno de estas cosas, pero al final eso es bueno también para el coach, también es bueno para la persona que esté dentro de un proceso de cambio, porque tú sabes que parte de nuestro trabajo como marca personal, en nuestro marketing, debe de haber mitigar miedos. Tenemos que saber mitigar miedos, tenemos que saber generar confianza. Ujú. Y bueno, digamos que es una prueba, es un reto más, es un obstáculo. Yo haría como un artículo a la semana de frases motivacionales. ¿Por qué? Porque tiene su parte buena, pero esa parte no tan buena puede ser una poderosa arma para mostrar la potencia de tu producto, ya que estamos hablando de negocios. Así que diría que como visión general a las personas que se nutren de esas frases, yo les invitaría a contemplar otro tipo de alternativas a esas frases motivacionales y a las personas que sí están en ese momento, que la disfruten, pero que pasen a la acción, que es muy importante. Antes has mencionado el tema del emprendimiento. Esto de la gestión del cambio solo sirve para emprendedores, sirve para todo el mundo. Y por otro lado, ¿tú te especializas o tú en tu día a día gestionas todo tipo de, viene cualquier tipo de cliente o de potencial cliente a tu negocio? Yo ahora mismo, como tú bien has dicho, al migrar a marca personal, estoy en una fase de crecer. Paco, yo tengo ya mi creación creada. Ya sabéis cómo es esa frase Ujú, de creer, crecer, monetizar, crear, crecer y ujú. monetizar. Yo estoy en esa parte de crecer. Y en la parte del crecimiento, yo creo que la adversidad es un aliado muy poderoso. Así que yo te diría que mi visión hacia un futuro es, por supuesto, especializarme, y desde aquí es algo que yo invito a que todo el mundo lo plantee de alguna forma en su proyecto y su negocio, la especialización. Pero a día de hoy yo prefiero encontrarme con todos los retos posibles. Muy Cualquier bien. persona que está en un proceso de cambio, yo la abrazaría y comenzaría a trabajar con ella. Comenzaría a acompañarla en ese proceso. Un proceso de guía, un proceso de acompañamiento, no sabría muy bien, depende de la persona, pero estaría a su lado en ese sentido. ¿Y por qué emprendedores? Paco, es muy curioso. El emprendedor está casi siempre en ese punto de ambivalencia. Es muy complicado que esté en un punto total de negación. Cuando una persona está en un punto total de negación, el despertar y acompañarla a esa fase de ambivalencia es muy duro. Y digamos que impuesto de alguna forma. Y ese no es mi trabajo. Yo no estoy en ese punto. Si una persona está en una fase de negación, pero quiere cambiar, eso ya es distinto. Pero cuando alguien verdaderamente dice, bueno, a mí esto de qué me va a servir, esto no me sirve a mí de para nada, yo no estoy en ese punto, que es como te hablaba, en ese punto que estábamos mis compañeros y yo, la primera vez que llegó un coach Sí. a nuestro negocio, yo diría que es más complicado en ese sentido. ¿Por qué los emprendedores? Porque los emprendedores están en ese punto de que quieren continuamente avanzar, cambiar las cosas. Están en ese punto de acción. Aún no saben cómo o aún no creen que tienen todo lo necesario para hacerlo, pero están en ese puntito de ambivalencia. Y para mí es muy importante ese puntito. Muy bien. Tú has hecho tu propia gestión del cambio. Has pasado del Ajá. Tao de un sueño a Ujú. Alex García. Bueno, desde fuera o visto ahora puede parecer lo mismo, pero no tiene nada que ver. Y me gustaría que me explicaras en qué ha consistido exactamente ese cambio, por qué, en qué momento decidiste que una cosa era el Tao de un sueño y que tenías que dar ese salto a Alex García.
Pues uno de los cambios, o digamos un punto de inflexión, fue contactar con profesionales. Contactar con profesionales. A mí, Oscar Feito, que de aquí le mando un abrazo y un beso de esos gordotes, sin maldad ninguna, así online, como estamos ahora tan sensibles con el tema de los abrazos y tal, pero fue una persona que cambió muchísimas formas de ver mi futuro negocio, ¿de acuerdo? Para mí es muy importante empezar con pasión, evidentemente, pero no se puede dejar, o al menos no se puede dejar de mirar de soslayo que esto es un negocio y que los negocios tienen que generar dinero. Así que Oscar para mí fue un punto de inflexión muy importante y me dijo, Alex, esto que haces es precioso, es muy bonito, se le ve muchísima pasión, se le ve muchísimo amor, pero también se le ve ambigüedad. Tenemos que ser más francos, más directos. Tienes que exponerte. Porque la marca personal es así, es exposición. Por eso un podcast diario, continuamente exponiéndome. ¿Por qué? Porque la persona que me contrate, la persona que quiera estar a mi lado con mis productos y mis servicios, tiene que conocerme con lo bueno y con lo malo, porque yo soy un ser humano. No soy una foto de Instagram, no soy un comentario de Twitter, no soy un muro de Facebook. El muro de Facebook dice mucho sobre mí. Mis comentarios en Twitter también hablan de mis valores. Mi imagen en Instagram, pues dice mucho de mí, de mis entradas, de mis ojos, de mis dientes, de mi sonrisa. De acuerdo, pero ¿cuál es toda tu totalidad? La exposición es muy importante y ese fue el punto de inflexión en el que pasé de marca, de blog, de una pasión a una marca personal. Este soy yo. Este es mi valor. Esto es lo que yo puedo aportar. Este es mi DAFO y mi DAFO tiene que ser público de cierta manera. Luego yo tendré un DAFO personal que a lo mejor me cueste más trabajo expresar o que a nadie le importe, perfecto. Pero en tu DAFO potente, en cuáles son tus debilidades, en cuáles son tus fortalezas, cómo ves oportunidades y cómo esquivas amenazas, eso es muy importante que la gente lo vea. Porque yo le doy tantísimo valor al podcast diario, no solo al mío, ojo, sino a cualquier persona que haga un podcast diario, porque dices, madre mía, esta persona se está exponiendo continuamente, por favor, continuamente. No sé si os sonará un email diario, pues algo muy parecido a eso. Esa persona se está exponiendo continuamente a ti. Te está generando una cosa que tú sin quererlo, en tu subconsciente se va creando, que es una sensación de vínculo y una acción de confianza. Y eso es muy importante. Así que básicamente mi migración, mi proceso del cambio fue ese, el decir, bueno, Alex, está muy bien el Tao de un sueño, está muy bien hablar de desarrollo personal. Yo creo que es muy profundo y es muy bonito. Todos deberíamos hacer gestión del cambio, pero tienes que exponerte. Así que lo vas a exponer todo, absolutamente todo, porque una cosa es tu background y otra cosa es tu vida de emprendedor. Mi background, mi formación es esta, yo hago esto, sé hacerlo, todos los días, al menos una vez al día, lo hago. Pero también has de conocer que en todo mi proceso de emprendimiento lleva un cambio y ese cambio también es bueno hacerlo público, también forma parte de la marca personal. Crear, crecer y monetizar. Pues antes de monetizar, en la fase de crecimiento, tienes que estar en ese punto, en el decir, exponte. Este soy yo, esta es mi persona, hago esto, estas son mis debilidades, mis fortalezas, aquí estoy. Muy interesante, Alex. Tú en tu podcast, y creo que con esto que acabas de comentar ya nos estás anticipando algo de esto, hablas siempre, y la pregunta que tienes, que a mí me encantó, por cierto, tienes esa sección que es la mochila del peregrino. Bueno, tú tienes un podcast ya, directamente un episodio que hablas de tu mochila del peregrino, pero a los Todos los días. invitados les preguntas siempre por su mochila del peregrino. Además, una serie de preguntas que parecen inconexas, pero que cuando te pones a reflexionar sobre ellas tienen todo el sentido, ¿no? Entiendo que todo el mundo, bueno, primero, ¿todo el mundo es peregrino o solo aquellos que emprenden el camino del cambio? Esa sería la primera pregunta. Y la segunda sería si, independientemente de que inicies el camino o no, si todos tenemos esa mochila. Pues mira, la mochila del peregrino, como tú bien dices, para que no lo sepa, para el que no lo sepa o no escuche el podcast, digamos que es un producto que siempre me ha acompañado desde siempre. Y yo quisiera hacer aquí una puntualización. Chicos que estáis emprendiendo, chicas que estáis emprendiendo, ojo con el SEO. Cuidado con el SEO, porque esto de la mochila del peregrino, como que es muy espiritual, como que es muy metafórico y es muy potente para una charla trascendental de espiritualidad,
Pero para el SEO es brutal. O sea, no hagáis cosas así. Es decir, esto yo lo podía haber llamado 5 herramientas de desarrollo personal para tu camino del emprendedor. Pues no, voy y lo llamé la mochila del peregrino. Ahora me gustaría que dejarais un segundo el podcast, vayáis a Google y pongáis mochila del peregrino, que os vais a mear de la cantidad de cosas que os salen, menos ese artículo del podcast de la pista de la felicidad de Alex García. Así que ojo con el SEO. Básicamente, yo opino, Paco, que todos somos peregrinos. Todos, absolutamente todos. Porque esto de la vida, madre mía, esto es un aventurón. Esto es un regalazo, como la Sí, copa de señor. un pino. Como la copa de un pino. Lo único que ocurre es que, como en toda película, como en toda serie, muchas veces nos metemos en unos berenjenales que para qué. Pero todo es un viaje. Todo. No importa lo que sea, de verdad. Y además no importa dónde hayas nacido. Eso es lo bueno de la inteligencia social. No importa con quién trabajes, no importa la cultura, no importa la religión, todos tenemos un camino. Y como en cualquier camino, en como cualquier proceso, de ahí el nos vemos en el camino, como yo siempre me despido de las personas que escuchan el podcast o incluso que visitan la página o cualquier cosa que tenga que ver con mi marca personal, yo creo que en cualquier proceso de cambio, en cualquier camino, tenemos que llevar unas provisiones, Paco. Yo no sé si estarás de acuerdo conmigo. Sí. Imaginaros en vuestras vacaciones, ¿no? Vais a la playa, vais a la montaña. ¿Qué es lo primero que hacéis? Aparte del mapa, de YouTube, de cosas bonitas que ver, hacéis una maleta. Pues esto es algo muy parecido. Todos necesitamos un petate. Y yo dije, venga, Alex, en cualquier proceso de cambio, por ejemplo, o en cualquier proceso de que queramos conseguir algo, que queramos llegar hasta algún punto, estamos en un punto A y queremos llegar a un punto B, ¿qué necesitamos? Bueno, pues para mí lo principal que se necesita es motivación. Yo es muy raro que incluso en la primera sesión de cualquier sesión de cambio que haga, no pregunte por un para qué. Es muy complicado. En mis proyectos personales, en todos, lo primero que hago es una lista de los 100 para qué. Y tú me dices, Alex, ¿cómo se nota que eres andaluz? ¿Eres de Córdoba? Madre mía, 100 para qué. No se puede ser más exagerado. Cuando tú quieres algo y no eres capaz de dar 20 para qué o 30 para qué, puede que eso no esté o en ese punto o no sea para ti. Cuando uno quiere algo de verdad, no dice 100, no dice 20, dice 100. Dice 100. Pero desde el plano social, que somos más altruistas, que queremos ser más altruistas, y luego desde el plano personal, desde el plano más egoísta del mundo mundial, porque somos personas y somos por naturaleza egoístas, no pasa nada. Quiero esto para ganar dinero, para forrarme a lo bestia. Quiero poder viajar como un Bosco Soler, irme por ahí perdido la mano de Dios, llevar mis negocios digitales. Quiero tener un membership site como John Boluda, quiero tener un montón de suscriptores como Paco Vargas, quiero tener... Claro que sí, claro que sí. Entonces, lo primero que necesitas es motivación. Y yo digo, venga, una frase inspiracional. A ser posible, de verdad, a ser posible que sea tuya. Que no la heredes de otra persona o de otro eminencia o otro gurú que en su momento que estaba en el máximo furor o en la máxima soledad dijera bla, 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 bla. No, una frase tuya. Yo lo primero que hice cuando construí el Tao de un sueño y el podcast de la pista de la felicidad fue generar mi propia frase. Sé más de lo que crees y cree en todo lo que deseas ser. Qué Eso bueno. muchas veces no lo deberíamos de decir desde que nos levantamos. Sé más de lo que crees porque normalmente creemos menos de lo que somos. Os lo puedo asegurar. Y cree en todo lo que deseas ser. Si tú no eres tu primer benefactor, si tú no crees verdaderamente en ti, en tus posibilidades y en tus capacidades, y ojo, en tu aceptación de cuando la cagas, si tú no crees en todo eso, no vas a ningún lado, no vas a llegar de la forma adecuada. Porque puede que llegues, pero puede que llegues como Filipides en la batalla de Maratón, que llegó, dio el mensaje de que se había ganado la batalla y murió. Eso no es disfrutar del camino. Así que necesitas una frase que te llene todos los días de motivación, una frase inspiracional, algo que te levante de la cama. Lo segundo, formación. Yo en este caso soy un profundo defensor de los libros, pero puede ser cualquier cosa. Puede ser un curso, puede ser un blog, un email, ojo, un email. De verdad, con un simple email puedes guardar ese email de por vida y decir, este email no va a desaparecer de mi bandeja nunca jamás. Lo voy a guardar, lo voy a editar, lo voy a poner en PDF y lo voy a imprimir en mi cuarto porque me ha cambiado la vida. Un PDF, una tesis doctoral, un TFG de una persona que se ha dejado la vida en su TFG de fin de carrera, de fin de grado. A continuación, un hábito o acción para el éxito. Hay que creer profundamente en la fuerza del hábito.
Yo voy a hacer esto todos los días, 5 minutitos, pero todos los días. Eso es el principio de Sorites puro y duro. Haz algo, por muy pequeño que sea, pero hazlo los 365 días del año y nadie te podrá parar. Porque esa constancia y esa perseverancia va a ser clave en tu camino. Un vídeo. Un vídeo, una película o, como yo digo, una obra de teatro. Es otro tipo de cultura y es otro proceso cognitivo el que empleamos para ver. Cuando vemos algo, esa emoción que sentimos llega a través de un sentido que no es el oído, que no es el olfato, es la vista. Somos puramente visuales. Es uno de los órganos más grandes que tenemos. ¿Por qué creéis que está en el centro del cuerpo? No es por nada, en casualidad. No es por casualidad, es porque ahí es donde debe de estar. Y por último, un podcast o programa de radio. ¿Por qué es tan importante esto? Porque la radio, el podcast, es vínculo, es compañía. Ujú. Os voy a decir una cosa, un pequeño secreto. Si investigáis en el mundo del podcasting, no es qué se cuenta en ese podcast, sino cómo se cuenta uno de los factores de éxito de un podcast de éxito. Os voy a explicar por qué. Cuando vas a eventos y ves a podcaster que de verdad tienen una gran comunidad, dices, jo, es que analizando de una forma sesgada todo tu contenido, repites tu contenido 10 o 12 veces al año. ¿Cómo sigues creciendo? Y él te dice, por mi comunidad, por todas esas personas a las que yo me vinculo y ellas se vinculan a mí. Es importantísimo vincularte con alguien. ¿Por qué nos gustan los paseos solos? Porque pensamos en nuestras cosas. Pero ¿por qué nos divierten los paseos con personas? Porque establecemos un vínculo, una confianza, somos afecto puro. Así que ese es el éxito de la mochila del peregrino. Y en cualquier proceso de cambio, yo te invitaría a que desarrollaras tu propia mochila del peregrino. Qué bueno. Has hablado de cosas súper interesantes. Mira, voy a empezar por esta última, con el tema de la vinculación que supone la voz y el podcast, ¿no? A mí desde que he empezado, no llevo todavía muchos episodios, pero desde que he empezado he notado más engagement con mi lista, hasta el punto de que hay gente que se ha vuelto a suscribir para descargarse el lead magnet y volver a pasar por el proceso que pasó en su momento, ¿no? Tengo gente que lleva suscrita mucho tiempo, que abría sus emails y demás, porque si no, no estarían, que yo siempre abogo por la limpieza de lista, pero Eso es lo que en mejor. un momento dado lo que sí me ha supuesto es más gente preguntando, es decir, mira que yo mando un email diario, pero desde que empecé con el podcast es como que la gente se atreve más a responder a los correos que envío. O sea que, vamos, creo que el factor humano ahí en el podcast y lo que es la voz, más que incluso que la imagen, me atrevería a decir, aunque bueno, la imagen también suma, pero no recuerdo cómo es aquel dicho de la radio, ¿no? De que cuando te gusta la voz, la cara no acompaña o algo así. Hay un dicho en la radio que es que cuanto mejor es la voz, peor es el presentador, estéticamente, ¿no? No lo sabía, pero vamos, Sí, me lo pero puedo creer, me ellos lo puedo creer. tienen una frase, pero vamos, viene a decir eso, ¿no? Como diciendo, si te gusta la voz, no veas la imagen, ¿vale? Y es verdad que la radio, incluso mira que la han intentado matar desde aquel videoclip de que el vídeo iba a matar a la radio, pues imagínate si la han intentado matar y no lo han conseguido. De hecho, creo que el podcast es una segunda vida para la radio. Pero otra vez Mm. has vuelto a hablar de hábitos, has hablado también de motivación y tú has dado un salto, si no recuerdo mal fue a raíz de, no sé si fue antes, después, consecuencia o no, ahora nos lo aclaras, del cambio en tu marca personal, de pasar a alesgarcia.eu y que es el podcast diario. Es decir, esto empezó como un reto, ya lo adelanto, creo recordar que fue en el mes de diciembre, empezó como Sí. un reto y ha acabado convirtiéndose en un hábito para mí titánico, pero me viene y me interesa mucho que me cuentes tu experiencia sobre este tema porque cada vez que yo hablo de que yo envío un email diario a mi lista, es como que la gente es como, no, hombre, pero ¿por qué lo mandas? ¿Vas a ser pesado y demás? Yo siempre digo que quien no me quiera leer no me lee, pero que quien sí me quiere leer sí me va a leer. Y me ha resonado con esto. Vamos a entrar ya a hablar de marketing. ¿Qué Ujú. supone el por qué un podcast diario? ¿Qué te supone? Y bueno, y cuéntanos cómo está siendo esa experiencia. Bueno, tú lo has dicho, Paco, es titánico. Es titánico. Yo te diría que quizás en toda mi experiencia profesional, yo diría que es la cosa más dura que estoy haciendo. Es curioso, es muy Ujú. curioso, porque
se pueden crear muchos tipos de podcast, pero yo cuando diseñé el proyecto de un podcast diario en el mes de diciembre, que ahí fue mi reto, ese fue el reto que yo me lancé a mí mismo, porque debemos de probarnos y debemos de probarnos con exposición al público, porque si no, siempre podemos echarnos atrás. Ya no había forma de echarse atrás, ya si querías consolidar tu marca, tienes que hacerlo. Entonces es una forma como de todos somos procrastinadores, ojo, ¿eh? Todos somos. De hecho, en vez de alcohólicos anónimos, el Mago Mori le dice procrastinadores anónimos. Yo creo que todos somos anónimos en ese sentido, o sea, todos somos procrastinadores anónimos en ese sentido. Entonces, yo dije, bueno, hay muchas formas de hacer un podcast. Yo podría hacer un podcast, un videoblog, ¿sabéis lo que es? Yo voy contando mi experiencia vital. Yo podría hacer un podcast diario contando mi experiencia vital, pero yo no quería eso. No quería eso. Quería aportar todavía más valor. Si luego mi audiencia o las personas que le escuchasen, le gustase y escuchasen el podcast dijeran, Alex, cambia esta temática. No queremos historias de crecimiento personal los miércoles y queremos saber tu experiencia vital en el mundo del desarrollo personal. Yo lo haría, pero dije no. Vamos a trabajar todo lo que se trabaja en el mundo del desarrollo personal. Herramientas de desarrollo personal. Vamos a hablar de psicología científica, de cómo pensamos, cómo sentimos y cómo nos comportamos. Vamos a hablar de motivación y de historias de crecimiento personal para contemplar otros casos de éxito y de éxito a nivel más mundano, cómo sacarse una carrera con 90 años, cómo ser una madre DJ y poder llevarlo todo para adelante, cosas así. Los jueves, entrevistas con emprendedores que nos puedan hablar de su proceso vital y los viernes, esa mochila de peregrino, pero con 5 herramientas que formen parte de esto. Eso era un buen modelo y eso contemplaba en la formación, que era para mí básica, formarme continuamente. Yo puedo seguir trabajando con mis clientes, con mis futuros clientes, pero necesito una formación continua. ¿Cuál es esa forma de ver qué demandan las personas en mi sector y poder hablar de ello? Bueno, pues un podcast diario, formación continua. La segunda, ya lo hemos hablado, Paco, confianza, credibilidad, mitigar miedos. ¿Queréis que hablemos de las sombras del coaching? Hablemos de las sombras del coaching. ¿Queréis que hablemos de psicología del sentido común y por qué muchas veces creemos que la psicología científica está por encima de la psicología del sentido común y puede curar todos los males de esta humanidad? Hablemos de ello. ¿Queréis que hablemos de éxito? Del éxito más mundano, del éxito que puede que no aparezcan en los diarios ni en las redes sociales, pero que también son casos de éxito y así cada uno puede definir el concepto de éxito que más le guste. Hablemos de ello. Confianza, Paco. Generar confianza y mitigar miedos. Y por último, pues ya lo sabes, el hábito, la creación de algo continuamente, ponerme a prueba. ¿Y qué pasa si ahora falla el equipo de sonido? ¿Y qué pasa si ahora me falla mi servidor? ¿Y qué pasa si no consigo, como ocurre en estos instantes, de que no consigo monetizar mi podcast y tengo que pagar un dominio, un hosting, Libsyn y tal? ¿Qué sucede? Plantearme retos. Si yo estoy en el confort de crear a lo mejor un podcast mensual o un podcast semanal o un podcast cada 2 semanas y estoy ya en ese ciclo de confort, ¿por qué no salir de ese círculo del confort? ¿Por qué no obligarme a plantearme retos que no sé hacer a día de hoy, pero que puedo saber mañana? Esa era la última finalidad del podcast diario. Así que yo creo que es un win-win. Todo empezó como un reto y luego empezó como bueno, ¿qué tal si sigo un mes más? ¿Y si sigo 2? Y cuando ya llegas 3 meses dices, no. ¿Y si sigo hasta que me dé la vida? Y en eso estamos. Por lo menos un año entero tengo que estar creando un podcast diario. Bueno, pues Pero para mí es eso. ahí está el reto, ahí está el compromiso y, bueno, yo la verdad es que lo recomiendo muchísimo, pero claro, una vez que yo también soy podcaster, entiendo el trabajazo que hay detrás de eso, ¿no? O sea que muy inspirador Y lo que Paco, comentas. perdona que te interrumpa. Y lo que has dicho de ser un coñazo, nosotros no hacemos marketing invasivo. No. Que va, que va. Nosotros estamos bajo el Efectivamente, marketing del permiso. Eso es lo efectivamente. bonito del inbound marketing. Tú tienes tu bandeja de entrada de correo electrónico, la tienes saturada de mails. No importa, las vas a guardar. No importa. Tú, si no crees que debas leer ese correo, tú guárdame. Pero si me has agregado a tu lista de correo o si te has metido en mi lista de correo, mejor dicho, ha sido por algo. Ha sido porque te he improntado, te he impactado de alguna forma. Que no estás en el punto de formarte diariamente en un mail diario, pero los tienes ahí. Al igual que un podcast. No escuches mi podcast todos los días. Seguramente tengas cosas mejores que hacer, pero si no las tienes, en un momento del día dirás, hey, mi cita con Paco. No he leído su mail. Yo lo hago, ¿eh? Mi cita con Paco, no he leído su mail. Mi cita con Alex, mi cita con Joan, mi cita con Oscar, mi cita con Víctor, mi cita con Bosco, mi cita
con quien sea, con Miguel Antúnez, con Nuria, no importa, emprendedores, somos emprendedores, tenemos citas continuamente sin saberlo con otras personas, pero eso es lo bonito de esto, que estará ahí esperándote. Así que no somos pesados, Paco, somos el No, no, marketing yo del permiso. es mi opinión, pero me venía muy bien conocer tu opinión desde un medio totalmente distinto, que es el Ya del lo creo. podcasting, que has dado en la clave, que también tiene que ver con el permiso, porque en mi podcatcher solo está quien yo quiero. No es como cuando entro en un terreno de terceros, como es la red social, ¿no? En la red social, pues lo que hemos comentado antes de las frases motivadoras. Me resuene o no me resuene, la frase motivadora ahí está, ¿no? Exacto. Y sí, hay cierto permiso, pero bueno, al final hay mucha invasión y mucho ruido. Y sin embargo, tanto en el correo electrónico como en el podcast, de hecho, los dos tienen en común que funcionan bajo suscripción. Bueno, no exclusivamente, pero ciertamente la gracia y la magia está en la suscripción, ¿no? Así que Ya sí lo creo. quería conocer tu experiencia y tu opinión en ese sentido. Y sobre todo, quitarnos siempre, has dicho antes también que nosotros somos, de alguna manera has dicho que somos muy críticos con nosotros mismos, ¿no? Y creo que eso al final se expande a cosas como el hecho de hacer más caso a quien nos critica que a quien nos alaba, ¿no? Pero sin embargo, yo sí te digo que mi experiencia es la de que he notado un crecimiento en el engagement brutal y es lo que me motiva a seguir. Vamos, de hecho, yo ahora miro los episodios que llevo en esto del hábito, ¿no? Aunque el mío es semanal, pero en esto del hábito miro los episodios que llevo y ahora mismo no me planteo parar ni por asomo. O sea, luego con un disfrute tremendo. He encontrado una vía de escape a contar cosas fenomenal. Así que, Hombre, yo me alegro, tendría que buscarme otro proveedor de contenido de email marketing. bueno, además es que cuando empiezas a procesar en email, yo siempre lo digo, que de cualquier cosa te sale una excusa, ¿no? Hay gente que la amenaza incluso, le digo, eso vas a salir en mi newsletter. Además es curioso, Paco, porque pensándolo fríamente, luego al final, tú piénsalo, cuando quieras pedir ayuda muchas veces dices, no quiero molestarme, no quiero molestarle. Es que ya no nos molestan, ya no tienes que Efectivamente. molestarme porque estoy ahí para cuando me necesites. En el Efectivamente. momento en que tú me necesites, ahí estoy. No tendrás que llamarme, no tendrás que superar ese miedo a posiblemente molestar a otra persona, porque me tienes ahí, solo tienes que abrir tu bandeja, poner Paco y te va a salir todo lo que te Todo. he ido enviando. Sí, sí. Y ahí lo tendrás a tu disposición, Incluso si quieres hacer un filtro, etcétera, etcétera. Sí, ya lo efectivamente. creo. Bueno, pues ya hemos hablado de tu podcasting, pero bueno, como decía al principio en la presentación, a mí me interesa mucho tu experiencia en esto del email marketing, eh, cómo lo afrontas, incluso qué expectativas puedes llegar a tener. Pero la primera pregunta es, ¿en qué momento decidiste que en todo esto entraba el email marketing? Bueno, pues es curioso. Y va a parecer, de cierta manera, que podría estar preparado, porque en cierta ocasión traje una persona a mi podcast que hablaba maravillas del email marketing. Contaba cosas como la importancia de generar un buen asunto, de mantener un buen copy, de ese vínculo que puedes crear con la persona con la que te carteas. Y yo era un profundo, y soy a día de hoy un profundo defensor, y si queréis ahora hablamos de técnicas de email marketing, un profundo defensor del correo ordinario. Te lo digo en serio, sí, ahora te diré por qué. Ujú. Pero este tipo, que se llamaba Paco, contaba maravillas del email marketing y hablaba con una pasión y con una convicción que dije, madre mía, email marketing, pues voy a tener que tomarme en serio esto porque cuando yo empecé con el blog, los gurús, los marketers decían, no, tú tienes que tener una lista de correo desde primera hora, con un cajón de suscripción, con una CTA brutal, no sé qué. Y yo dije, vale, pero bueno, ¿y qué es eso del email marketing? O sea, ¿qué es eso de suscripción? La gente se suscribe, bueno, ¿y yo qué le doy? Le estoy dando contenido en mi blog. Así que digamos que yo fue desde el minuto cero, pero por falta de formación, por no haber encontrado todavía personas en el camino que me molestaran con esos emails de contenido, pues empecé de una forma que yo no recomendaría, que fue a lo bestia. Digamos que fue muy a lo bestia. Decir, venga, tengo mi blog, ahora tengo mi cajón de suscripción y punto. Pero fue desde el principio, Paco, fue desde el principio. Todo el mundo hablaba de que había que tener suscriptores, pero no sabía de lo bonito y lo importante que podía llegar a ser el email marketing. De hecho, uno de los principales, bueno, cuando pregunto cuál es el error, y luego te lo preguntaré a ti, cuál es el error, la inmensa mayoría dicen no haber empezado antes con el tema del email, ¿no? Quizás está tan cerca de nosotros, es tan evidente, ¿no? Que a veces quizás lo soslayamos. Pero vamos, yo me alegro de que hayas incorporado desde el principio a tu proyecto el email marketing. ¿Cómo lo afrontas? Es decir, ¿qué estás haciendo ahora mismo
para que eso tenga resultados. Si no sé si los está teniendo ya, pero si los está teniendo, fenomenal. Si no los está teniendo, para que tu lista de suscriptores crezca y para que consigas un retorno, porque obviamente no hacemos email marketing porque sí, lo hacemos esperando, como cualquier estrategia de marketing, lo hacemos esperando un retorno en crecimiento para nuestro negocio. Entonces, ¿cómo afrontas estos comienzos? Pues bueno, yo estoy en esa fase, como te he dicho, la de crecer, y digamos que mi estrategia de email marketing se basa en la confianza, en generar confianza de nuevo. Pero de generar confianza desde un punto de vista ya mucho más personal, Paco, que fue una de las cosas que aprendí de ti. El tema de la newsletter, digamos que una persona que ofrece ya contenido diario, eh, ya está ofreciendo un valor en su blog, en su podcast de alguna forma. ¿Por qué me tengo que suscribir yo a tu lista de correo si ya me estás ofreciendo todo ese contenido de valor? Y ahí vengo yo a mi parte más personal, a esa parte en la que verdaderamente tú contactas con una audiencia, con unas personas que pueden contemplar que aunque tú seas una persona enfocada en algo, en la psicología, por ejemplo, Ujú. también eres un ser humano. También tienes días malos, también tienes broncas de la hostia con tu niño pequeño, con tu mujer, también tienes una mala gestión emocional. Así que para mí ahora mismo mi lista de email marketing es todo lo más personal que yo pueda llegar a ser. Luego hay otra parte de nosotros, que es la parte confidencial, esa cara confidencial que no queremos que se sepa porque nos avergonzamos de ella. De acuerdo, esa gestiónala tú mismo. Como emprendedor que eres, ¿tienes derecho? Claro que sí. Esa gestiónala tú mismo. Pero toda esa parte de miedo, toda esa parte de ira, toda esa parte de tristeza, todas esas emociones primarias que surgen en tu día a día, compártelo con esas personas. Y eso es un valor incalculable. Aquí no hablamos de lead magnet, aquí no hablamos de infoproductos, aquí no hablamos, no, vamos a hablar de todo ello. Y luego vendrá el momento en el que verdaderamente digas, chicos, hace un año conocí a un tipo que se llamaba Paco Vargas, que cambió mi vida con respecto al email marketing. Me dio unas directrices que ha cambiado la idea de mi formación de negocio, la creación de mi negocio. Ahora he creado un infoproducto que vale 10 euros y que se trata de un curso de 4 sesiones en las que te ayuda en todo el proceso de gestión, elaboración, creación, potenciación de tu marca a través del email marketing. Os lo recomiendo. Esta parte es brutal. ¿Qué crees que van a hacer esas 10 personas de tu lista de correo o esas 20 listas de personas de tu lista de correo? Confían en ti y han pasado por lo que tú has pasado. ¿Cómo vas a estar mintiéndoles? Si ya Ujú. te conocen, ya saben quién eres. ¿Tú sabes ese incremento de confianza que genera ese vínculo? Son esos 1000 true fans que hablaba Kevin Kelly, que ya se habrá quedado obsoleto ese artículo, pero que el core de ese artículo sigue vivo hoy en día, y es la conexión emocional. Para mí esa es la mejor estrategia de hoy en día. Yo todavía no estoy con afiliación, yo todavía, además rehuyo todo eso, y ojo, Muy todos bien. los Ujú. días me llegan propuestas de afiliación, todos los días, pero siempre les digo lo mismo, tío, no estoy en este punto. Muy Ahora bien. mismo estoy en el punto en el que crezco mi negocio y de que tengo que entablar una conversación día a día, semana tras semana, mes a mes, con esa persona que quiero aportarle valor. Esa es mi estrategia a día de hoy, el vínculo. Y que coste que lo heredé de ti, ¿eh? Esa vinculación es tremenda. Luego ya vendrán los negocios y, por supuesto, afiliación. Claro que sí, esto es un negocio. Pero antes tienes que tener un vínculo emocional con esa persona. Y no solo te lo da tu contenido, también esa parte de hoy vamos a hablar tú y yo, mi querido amigo o amiga. Bueno, me parece interesantísimo esto que estás contando porque vivimos una avalancha quizás de estrategias cortoplacistas en la que intentamos buscar, bueno, primero porque el medio nos lo permite, ¿no? Internet es tan accesible que nos hace creer que podemos conseguir las cosas inmediatamente y, bueno, pues ahí hay estrategias bueno, para conseguirlo, sí, no, o regular, ¿no? Pero tú estás hablando de algo mucho más importante y mucho más rentable, que es la confianza, ¿no? La confianza, además, que es algo frágil, porque yo siempre digo que la confianza solo se pierde una vez porque no se recupera más. Pero, Cierto. pero si la tienes, es un valor en un negocio brutal, ¿no? Porque al final va más allá de eventos económicos, de crisis, va más allá del sector que sea. Es algo que permanece y que hará que siempre tengas clientes y además que sean siempre los mismos, que al final es lo que es realmente rentable. Y sobre todo, que vender no es solo el momento del intercambio del bien por el servicio.
Es decir, no es el intercambio del dinero, sino que hay un momento de venta que es el de la generación de confianza. Yo recuerdo cuando yo hice mi primera entrevista, me dieron un consejo. Bueno, miento, fue en la segunda, porque en la primera fue un desastre. Pero, pero a partir de la segunda, yo siempre que he ido a una entrevista de trabajo, siempre me han terminado contratando. Y me dijeron, es que la primera venta que tienes que hacer es la tuya. Entonces, Wow. y ahí no había un intercambio de bienes por servicio. Yo tenía que ir allí, vender mis bondades, lo que ahora llamamos los beneficios, ¿no? de contratarme, y, y ya luego empezaba la empresa a generar dinero con mi contratación, ¿no? Pero lo cierto es que primero tienes que establecer ese vínculo de confianza, si no es imposible. Y tú estás haciendo una inversión ahí brutal, o sea, brutal, y que sobre todo no hay prisa en esto del email marketing. Eh, no hay, sí se puede utilizar para estrategias cortoplacistas, pero realmente donde está la magia, esto es como el interés compuesto. De hecho, no hace mucho hablé en un email de este tema, es como el email marketing a mí me suena a interés compuesto, porque hace la magia en un determinado momento. Hay un momento en el que no sabes bien por qué, la curva se dispara, ¿no? Y tú estás haciendo esa inversión y me ha parecido interesantísimo esto que has comentado, porque lo hace muy poca gente. Todo el mundo busca, venga ya, vender, vender, vender. Y hay una fase previa que es la de, bueno, te has ganado la confianza una vez porque te han dejado el correo, pero la confianza hay que ganársela todos los días. Muy, muy interesante, Alex. Muchas gracias por esta reflexión. Mi padre Paco me dijo una vez una cosa de jovenzuelo, antes de que yo empezara a salir por ahí, y me dijo, nunca te fíes de las cosas fáciles, nunca te fíes en esta vida de las cosas fáciles, porque las cosas verdaderas, las cosas que duran, las cosas bonitas, con esencia bonita, son trabajosas, son costosas, No pain, no gain, necesitan ¿no? y Que dicen requieren, los yankees, ¿no? efectivamente, efectivamente, tienes toda la razón. Todo se Parece que no se cocina, como disfrutan dice, incluso. Sí. a fuego lento. Oscar lo dice mucho, ¿eh? Todo se cocina a fuego lento. Y es verdad, es Mm. que es Sí, verdad. señor, sí. Lo bueno se cocina a fuego lento. Tú llegas a un chico de verdad, tú, chica inteligente, llegas a un chico que te lleva gustando mucho tiempo y te lanzas. Y ese chico te da el sí sin pensárselo. Aquí hay parte de ti que se dispara y que las alarmas de en tus tripas te dicen, hey, ¿qué ha pasado? O a ti, esa chica que estabas loquito por ella, por quedar con ella, por establecer una relación con ella, que pensabas que era un mundo y de buenas a primeras te dice que sí a todo, sin pensárselo, sin planteárselo, sin ver ningún atisbo de duda, ¿no te genera desconfianza? Ese Mm. vendedor que no conoces nunca, ¿a quién le gustan las llamadas de Vodafone a las 4 de la tarde? No Sí, gustan a efectivamente, nadie, por sí. favor. Y esa persona está trabajando, está trabajando. Pues es algo muy parecido. Todo se cocina a fuego lento, Paco. Me acabas de dar una idea, bueno, una no, dos, para dos newsletters, así que Vamos allá, me encanta, esas ya me las las leeré. dejo, me las dejo para la newsletter, pero me has recordado dos cosas con el a fuego lento y lo de Vodafone, ¿no? Pero tienes toda Correcto. la razón. Alex, hablando de estrategias tácticas, ¿cada cuánto te ganas la confianza? ¿Cada cuánto haces envíos a tu lista de suscriptores? Yo, como todo, puse un producto mínimo viable, una tarea mínima viable que yo la llamo, Ujú. Paco. Yo puse una newsletter como mínimo mensual, como mínimo Muy tiene que bien. salir una mensual y como máximo una por semana. No podía dedicar más tiempo de mi time blocking a meditar, a crear, porque eso, cuidado, que eso también tiene un esfuerzo brutal. Una newsletter se debe de trabajar también muy bien. También aprendí mucho de este tipo. Tiene que tener un cuerpo, tiene que tener una entrada, una salida, tiene que tener un call to action, madre mía, tiene que tener muchas cosas y eso necesita también tiempo. Una como máximo a la semana y una como mínimo al mes. Qué bien. Bueno, por lo que me cuentas, entiendo que todo lo realizas tú, es decir, los emails los envías tú, si alguien contesta, contestas tú, es decir, que es una relación realmente uno a uno contigo, ¿no? El email marketing, ¿no? Sí, sí. De Muy bien. momento me lo puedo permitir. Eso es lo bueno de mi Bueno, lista. De y momento me lo más puedo adelante, si permitir. quieres también, hace poco estuvo aquí en el podcast Óscar Feito, que ya le hemos Ujú. nombrado, y la verdad es que él contó que sí, que él Él responde a necesita todas. hacerlo él, sí. Sí, Tiene que sí, crear sí, él sí. los emails y no solo eso, sino que además es su dirección de correo de la que la envía y Sí, que señor. el feedback lo recibe él y Óscar tiene una lista brutal de suscriptores, aparte del engagement que tiene también, es decir, que tiene una comunidad muy, muy proactiva, ¿no? Y aún así él decide que, vamos, no entra en sus planes el delegar esta tarea. Y bueno, obviamente esa es la esencia del email marketing. Está bien quien lo delega también, pero no lo puedes delegar del todo, porque al final hay siempre una parte personal, ¿no? Incluso aunque sea para contar anécdotas, historias o lo que quiera que sea, o para responder incluso, ¿no? Claro, además mira este punto de vista, que es como yo veo las cosas. El día que yo no escriba mi newsletter, ¿crees que mis suscriptores no se van a dar cuenta?
Bueno, depende, ¿eh? Yo tengo clientes vamos, que les preguntan sus suscriptores, vamos, les alaban a ellos por los emails que envían, ¿no? Y me dicen, mira, bueno, te lo No son reboto de a ti porque al final el mérito es tuyo, ¿no? Ah, vale, vale, Pero, pues me creo tu caso, me creo tu pero, caso. pero es verdad, no, pero tengo que decirte que es verdad que no siempre me pasa y que es complicado, ¿no? Y que además que requiere mucho tiempo de relación con una persona para saber qué es lo que podría decir. Es decir, que es muy raro que a mí me deleguen eso de primeras al 100%, ¿no? Sí hay una parte de copy primera que se suele delegar, pero si hay una relación, obviamente, incluso cuando vienen preguntas, la respuesta, el correo que tiene que ser un correo que gestione la persona que realmente está enviando el email. O sea que, Claro. porque al final eso es que para mí ahí es donde está la magia realmente. Has hablado antes del correo ordinario y ahí es donde está la magia, en el decir, Sí, no, bueno, esto alguien ha dedicado un tiempo a esto, ¿no? yo creo mucho en esa herramienta, Paco, de verdad. De hecho, todo lo que hacemos de email marketing viene de ahí. Es decir, que igual que nadie acabará con la radio, seguimos teniendo buzones en los portales. O sea que Ya eso lo creo. no nos lo Y quita ponle nadie, las ¿no? cosas fáciles también a esa persona, pónselo las cosas fáciles. Tú mándale una carta, como yo Mm, hacía hace muchísimos años que empecé ese hábito, se lo leí a Robin Sharma y me encantó. Decía, que escribe una carta semanal a un amigo o a un familiar. Y empecé a hacerlo. Y lo hacía todavía mejor. Ponía un sello y un sobre justo doblado, ya escrito todo, para que esa persona solo tuviera que meter lo que escribiera. mm. Escribe en una servilleta, escribe donde quieras, papel higiénico, periódico, da igual, no importa. Me lo metes en este sobre y me lo mandas, pero ya sabes cómo se va creando ese vínculo. Sí, señor. Y esa forma tan tradicional, tan casera, eso pueden ser los cimientos de una buena estrategia de email Mm. marketing. Muy buena. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Más o menos dentro de esta vorágine que tú tienes de vida, que en algún momento tendrás que sacar el podcast de productividad o el infoproducto, ¿cuánto tiempo le dedicas al email marketing? Una hora semanal, eso sí te lo puedo decir. Muy Mi bien. time blocking es una hora semanal y casi siempre lo que estoy es formándome. Muy Luego bien. ya en mandar el email, redactar el email, a lo mejor puedo tardar 15 o 20 minutitos. Sí, una Porque vez que ya lo tengo mi tienes claro es como plantilla, redactar un email normal, sí. tengo mi plantilla ya hecha, tengo mi plantilla formada, que para eso Fran Prieto, que es la persona que Ujú. creó todo lo que tiene que ver con mi diseño web, también me diseñó mi plantilla y me dio unas clases rápidas de cómo hacerlo y lo hago a través de eso, todo en plantilla. Yo soy muy de presets, yo soy muy de plantillas, para intentar automatizar cuanto más mejor. Entonces yo solo tengo que crear mi artículo, o sea, mi correo en Google Documents y luego copiar y pegar. Muy Arreglo bien. los links y poquito más y vamos, pero todo tiene que estar muy sistematizado, porque si no, todo esto no se podría llevar a cabo, No, es que ¿vale? al final el tiempo es limitado, es La lo único que automatización no es tenemos muy escalable en esta importante, vida, sí, efectivamente. Todo muy lo demás. importante, sí. Bueno, vamos a entrar en los secretos, pero los secretos feten del email marketing de Venga. Alex. El primero es, como resumen, ¿qué aporta el email marketing a tu negocio? Pues para mí es el final del embudo, Paco. Eso lo aprendí de profesionales como tú. Tú quieres tener un negocio online, tienes que saber diseñar embudos de venta. Ujú. Sí. Porque tenemos un miedo a vender y tú ya toda tu parte ya la has hecho. Yo estoy creando un podcast diario. Estoy dedicando mi vida a las personas que quieren recibir mi contenido. Tienen mis productos y servicios. Pero una vez ya que has invertido todo tiempo, sería absurdo no pensar en un retorno de la inversión. El altruismo, ese tipo de altruismo no es duradero. Agota. Agota al más pintado, por mucha fuerza de voluntad que tengas. Así que yo creo que es la última parte del embudo y la esencial. Para mí el email marketing es esencial. Junto con el inbound marketing de contenido básico, puro y duro, una técnica de email marketing es vital. Es el final del embudo. Qué Y una bueno. vez ya que has creado un producto, que lo has conseguido crecer y tienes una comunidad, el monetizar depende de esa habilidad que tengas para generar un embudo de venta y finalizarlo con una buena estrategia de email marketing. Y el día en que yo esté en este punto, te puedo asegurar que yo esto lo delegaré, porque esto Mm, requiere de profesionales que te ayuden, de formación de un profesional que se dedica todos y cada uno de los días a esto, te lo puedo asegurar. Esto el mm, día que yo pueda, lo delegaré, mm. segurísimo que sí. Estoy deseando que llegue ese día, pero hasta entonces, crecer. Y una vez ya que tienes tu comunidad y que quieres monetizar, para mí el email marketing es el final del embudo, Paco. Muy bien, qué bueno, muchas gracias. Bueno, vamos a ver, ahora sí, ¿qué error cometiste en tu estrategia de email marketing y que no te gustaría volver a cometer? Si es que hay alguno.
Sí, lo hay, ya lo creo, te lo he dicho. El empezar de la forma más... no tenía conocimiento alguno en esto, ninguno. O sea, yo le dije a Fran, necesitamos un cajón de suscripción que cumpla con toda la normativa de suscripción. Me dijo Fran, venga, tío, pues me pongo a ello, pum, 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 y creamos. Pero yo no sabía nada de esto. Sí que es cierto, y ahora seguramente lleguemos a ello, porque estoy seguro que me vas a preguntar, soy profundo seguidor de tu podcast, sé que preguntas sobre el lead magnet y cómo es que no tengo lead magnet, y es que tengo una lucha interna con los lead magnets. ¿Por qué? Cuando yo empecé en esto del email marketing, con esto del marketing de contenido, con los proyectos online, ahora ya como 3 o 4 años, yo era un coleccionista de lead magnet. Deberían sacar una película, ya sabes, está el coleccionista de amantes, el coleccionista de huesos, pues debería de haber una película que se llamara El coleccionista de lead magnet. Hoy en día ya por suerte no es así, la cosa va cambiando. Pero hubo un momento en el que yo era un coleccionista de lead magnet. Tengo como 28, 29 carpetas con diferentes proyectos online de diferentes lead magnet. Y leí un 10%, Paco. Yo tengo una profunda batalla interna con la creación de mi lead magnet. ¿Por qué? Y eso lo hemos hablado tú y yo muchas veces. Porque cuando yo le planteé a mi equipo la idea que yo tenía del lead magnet, me dijeron, tú estás colgado, chaval. Mi lead magnet, para mí, el mejor lead magnet que yo podría ofrecerle ahora mismo a las personas y que yo a día de hoy cambiaría y lo haría antes que cualquier otra cosa en mi proyecto online, sería un curso. Un curso con 10 vídeos de contenido de cerca de media hora en un proceso con coherencia para una demanda específica. Punto. O sea, yo cogería algo que está demandando la gente, que necesita la gente de verdad, y haría un curso con 10 vídeos sobre eso. Y ojo, agregaría un CTA. Y tú dirías, Alex, ¿un call to action? No. Yo no llamaría eso un call to action, lo llamaría un mueve el culo. Tienes que hacer esto último para que mi lead magnet funcione. Si no, no va a funcionar el lead magnet. Y será una llamada a la acción, pero sería un mueve el culo. Haz esto. Este es el punto de inflexión en el que este lead magnet va a merecer la pena. Y si no, no lo haría. Qué bueno. Así que yo creo que empezaría con un lead magnet. Ese fue mi primer error, no empezar con un lead magnet. Y eso lo hemos hablado muchísimas veces y estoy de acuerdo contigo. Y de hecho es uno de esos zarandeos emocionales que me das de vez en cuando. Y tienes mucha razón. Un lead magnet, pero un lead magnet de verdad. Un lead magnet de estos Eso es de muy decir, importante. no de verdad. No quiero desprestigiar a otros lead magnets. Lo estoy haciendo como sesgado. Esto es un sesgo puro y duro. Es un sesgo de experiencia vital. No hay nada de gurú en esto. Esto no es que lo diga Alex García, no. Desde mi punto de vista, yo era un colector, un recolector de lead magnets, pero no hacía nada. O sea, esa persona me tenía en su lista de correo, pero yo no estaba vinculado a ella. ¿De qué sirve un lead magnet? Yo no quiero tener 25.000 suscriptores en mi web si solo 100 son activos. Si solo 100 están en sintonía conmigo, en coherencia conmigo. ¿De qué me va a servir eso? ¿De verdad voy a convertir yo? ¿Qué voy a convertir con eso? Sí. En una conversión de un 0,5, que me lo diga a mí la gente. ¿Cuánto tiene que ser mi producto? ¿2.000 euros? ¿Que soy Tony Robbins? Entonces yo diría de esa parte, el empezar con un buen lead magnet. Hacer una buena estrategia para empezar con un lead magnet. Aplicar SEO, aplicar desarrollo personal, todo lo posible para empezar con un buen lead magnet. Muy bien. Bueno, muy interesante esto que cuentas, pero vamos, no te sientas mal por lo de los lead magnets, porque hace un tiempo hicieron un experimento para ver si realmente la gente se leía o no los PDFs. Y entonces pusieron un PDF, textos que ponen ellos maravillosos, pero faltaban páginas. Solo el 20% de la gente le reclamó el decir, oye, estaba leyendo el PDF y aquí falta información, ¿no? Entonces, como diciendo, la gente obviamente no los lee. Pero eso tiene mucho que ver con esto que tú comentas, ¿no? Eso que has comentado tú de los 10 vídeos, sería un lead magnet maravilloso, es que tú tienes que llamar a la acción. O sea, yo siempre digo que tu lead magnet lo deberías poder vender. Eso debería, o sea, te deberían poder pagar por ello, de una manera o de otra, y resolver algo. Eso, tuvimos un episodio hace no mucho aquí en el podcast sobre lead magnets y sobre lo que es la promesa, era lo que yo llamaba la fórmula matemática del lead magnet, y bueno, me invito a que vayan a verlo, pero tiene mucho que ver con eso, o sea, que lo que tú tienes planteado, vamos, muy acertado. Ya falta que muevas el culo, como dices tú. Sí, yo si queréis, me podéis lanzar el reto, yo soy muy de reto, así que si queréis vais a mi web o se lo decís a Paco, tenéis muchísimas formas de contactar con nosotros, me ponéis un reto y yo en ese tiempo que digáis, en esa deadline,
yo hago mi curso, ¿de acuerdo? Yo tengo ya mi curso diseñado, o sea, mi lead magnet ya está diseñado, básicamente, pero solo tengo que ponerme a la acción. O sea, que Muy si bien. queréis, ahí lo dejo, si queréis un lead magnet potente, porque de verdad necesitáis un lead magnet, no solo os baste con tener un podcast diario, yo lo hago, de verdad, ponerse en contacto con nosotros, ir a la página de Paco o a mi web o a nuestras redes sociales y decir, Alex, bueno, hay una frase dentro del mundo juvenil que no se debería usar nunca, que tiene efectos secundarios, que es la famosa frase no tienes huevos, ¿vale? O no eres capaz de. Eso en los grupos juveniles debería de quitarse del diccionario porque puede crear tragedias, ¿eh? Pero básicamente le decir, Alex, te reto a que hagas un lead madness de aquí a 2 semanas. Y yo acepto el reto y lo hago de verdad, de todo corazón. Bueno, pues lanzado el guante, así que a ver si alguien lo recoge y se pone en contacto y bueno, que te dé la vida para ello, eso es lo más importante, que nos dures mucho. Bueno, yo soy muy de somos lo que queremos hacer, ¿eh? No te Muy bien, preocupes que me lo quito de la salud si hace falta, muy bien. pero habrá que hacerlo. Bueno, ¿qué proveedor de email marketing utilizas? Mail Relay. Mail Relay fue el Muy bien. primero que usé, lo mantengo. Veía cositas de José Argudo, me gustaba mucho cómo contaba las cosas en sus vídeos. Ujú. Casi todos los podcasts que yo comencé escuchando comenzaron con publicidad de Mail Relay y bueno, tú sabes cómo va esto, ¿no? Los 5 impactos, los 7 Sí. Ujú. impactos, al final terminas. Me gustó, lo hacen fácil, eran prestaciones más que suficientes para mis dotes de grandeza. Cuando tú creas un blog, dices, no, es que yo necesito 50.000 suscriptores porque mi producto es el mejor. Pues me gustó mucho esa parte de Mail Relay y me quedé con él. Y a día de hoy tengo Mail Relay. Muy bien. Bueno, pues ya nos has contado el gran secreto, que era cuál es la táctica que estás utilizando, que es la de generar muchísima confianza antes de pasar bueno, a una segunda fase. Y bueno, aunque no traes lead magnet, yo siempre digo que aquí no se puede venir sin lead magnet porque esto es un podcast de email marketing, pero sí hay donde encontrarte, Alex. Así que bueno, haznos un poquito de spam y dinos, ¿dónde pueden lanzarte ese reto? ¿Dónde te encontramos? Bueno, yo siempre voy a mi hogar digital. Tú ya lo has dicho, mi hogar digital está en alexgarcia.eu. Y ahí si ponéis barra proponer, por ejemplo, pues tenéis un pequeño cuestionario de 2 cositas, 2 preguntitas básicas, y ahí podéis ponerme a caldo como queráis. Podéis decirme qué necesitáis del podcast, lo que os gustaría oír, los entrevistados que queréis que traiga. Podéis decir que mi podcast, no me importa, no me importa que seáis haters, no os preocupéis que yo ya tengo las habilidades para transformar todo eso en algo que me pueda inspirar para seguir aportando valor. Y si no, mi podcast, en alexgarcia.eu/podcast tenéis un podcast diario, un podcast de desarrollo personal y profesional. Los lunes hablamos de herramientas de desarrollo personal. Vamos a hablar de coaching, vamos a hablar de PNL, de inteligencia emocional, vamos a hablar de psicología del sentido común. Los martes, psicología más científica. Vamos a hablar de modelos, vamos a hablar de proyectos, vamos a hablar de normas, de todo lo que tenga la psicología científica en su parte neurofisiológica, en su parte cognitiva, da igual. Tenéis ahí artículos que os ayudarán en vuestro desarrollo personal. Los miércoles, historias de superación, de motivación, gente como tú y como yo, allá donde me estés escuchando, que han conseguido cosas. ¿Qué es lo que le has hecho que consiga eso? ¿Qué han pensado? ¿Qué han sentido? ¿Cómo han pasado la acción? Los jueves, entrevistas con cracks como Paco, como Oscar, como todas las personas que están en este mundo del emprendimiento y que tienen mucho que contar. Porque la mitad del programa es para hablar de contenido de valor, pero la otra mitad ya es sentarnos con un café y hablar de lo que de verdad importa, de que somos personas, de que sufrimos, de que somos felices, alegres, tenemos ira, tenemos mala gestión emocional o inadecuada en ciertos momentos. Y los viernes, la mochila del peregrino. Ese background que yo voy ganando y los retos que voy afrontando y cómo los voy solventando. Tenemos libros, tenemos inspiración, tenemos vídeos motivacionales, tenemos podcasts, ahí tenéis lo que necesitéis. Y si de todo esto nos queda o os queda algo por lo que afrontar, ya sabéis, en alexgarcia.eu/proponer, ponerme a caldo. Muy bien. Bueno, ya estamos llegando al final y yo hay una pregunta que hago siempre, pero a ti tenía muchas especiales ganas de hacértelo. Así que Vale, esto sí que es un reto. venga. Bueno, si solo pudieras enviar un email, ¿cuál sería el asunto? ¿O a quién se lo enviarías? ¿O de qué hablarías? Madre mía. Wow. ¿De qué hablaría? Un asunto. Bueno, yo es que eso tengo personas que me, que me ayudan o que me inspiran en eso, ¿eh? Vamos, es que pondría en ese asunto.
¿O a quién se lo enviarías o de qué trataría ese email? Yo pondría algo así que inspirara confianza, que inspirara vínculo. Vamos a conocernos, o conozcámonos, o pasemos a la acción. No sé, algo que fuera entre tú y yo, algo Qué muy bueno. personalizado. Mm, Pasemos a la acción. qué Hagamos bueno. esto, o hagamos lo otro, o qué podremos hacer juntos. No sé, algo así. Muy bien, sí, o sea, siempre Yo un esto lo comienzo, delego en ¿no? No, profesionales. Yo no, esto lo eso es delego en un comienzo. profesionales. No, bueno, pero bueno, es una pregunta más personal Sería que algo muy profesional. emocional. Sería algo muy emocional, Mm, Paco. Sin lugar a dudas. muy bien, Apelaría a la emoción. muy bien. Apelaría a esa parte que todos tenemos de despertar algo. Pues Alex, muchísimas gracias. Creo que, vamos, a mí me has aportado muchísimo. Yo tengo que decir que yo disfruto mucho con las entrevistas porque lo que hago es aprovecharme de los invitados. Así que muchas gracias por dejarte aprovechar, por haber traído tanto valor y que yo estoy seguro que a quien nos escuche, vamos, le va a servir de la misma manera. Y nada, desearte mucha suerte. Vamos a seguir conectados, así Vamos a que seguir, sí, estamos juntos exactamente. en esto. Así que vamos, cuenta con ello y de verdad agradecerte muchísimo todo el valor tu tiempo, el valor que has transmitido y sobre todo la pasión con la que lo has transmitido. Muchas gracias. Paco, muchas gracias a ti, como siempre, de verdad, de todo corazón, por traerme a tu hogar digital y sobre todo también muchas gracias a todas las personas que nos están escuchando porque nos están regalando su bien más activo, que es el tiempo. Como siempre digo, Paco, chicos, chicas, nos vemos en el camino. Chao. Y con esto, mi querido remitente, vámonos, que aquí ya nos conocen. Pero antes, ¿de qué te gustaría que hablara en futuros episodios? ¿Tienes dudas sobre email marketing y te gustaría verlas respondidas por este medio? ¿O quizás quieres que invite a alguien en concreto a que nos cuente sus trucos y estrategias de email marketing? En ese caso, escríbeme a contacto@pacovargas.es y lo tendré en cuenta para responderlo aquí en el podcast. En Tienes un email, tu podcast de email marketing. Muchas gracias, como siempre, por haber aguantado hasta aquí. Hoy Alex nos lo ha puesto muy fácil y te voy a pedir un pequeño favor, que es, bueno, pues que nos des ese like, ese me gusta, esa valoración de 5 estrellas en tu podcatcher o donde sea que nos estés escuchando, para así poder llegar todavía a más gente y poder ayudar a más gente a tener negocios rentables gracias al email marketing. Y, por supuesto, si todavía no lo has hecho y no quieres perderte ninguno de los episodios del podcast, suscríbete. Si no puedes esperar hasta la semana que viene y quieres ese consejito diario sobre email marketing en tu bandeja de entrada, ya sabes, pacovargas.es/regalo podcast y lo primero, recibirás mi pack gratuito email marketing de 0 a 100 con los 2 ebooks, el de la estrategia de implementación de email marketing en 5 días y los 184 secretos de email marketing de 46 emprendedores en Internet, la calculadora de retorno de la inversión de email marketing para que la apliques con tus propios números en tu propio negocio o en tu propio proyecto digital y, como te decía, yo también voy en el pack y todos los días te enviaré un pequeño consejo para que, bueno, poquito a poco vayas construyendo esa estrategia de email marketing. Y ahora sí, me despido hasta la semana que viene y recuerda que el único email que no vende es el que no se envía. Chao